De ahí me voy a Inés Capdevila, una gran periodista del diario La Nación. Hola Inés, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buen día, Inés, me alegra. ¿cómo ves el contexto global? Digo, porque por un lado yo miro y digo, bueno, qué mal que está Europa, qué mal que está Estados Unidos, qué horrible que está Brasil. Y después por otro lado me hablan de un contexto económico que también, ayer el presidente dijo, Europa va a bajar 7, 8 puntos, Estados Unidos está en un Ujú. proceso histórico de desempleo. Pero por otro, hay versiones que indican cada vez con mayor fuerza que esto fue toda una conspiración de China como para apoderarse en una guerra global de una nueva era, de un nuevo siglo. ¿Cómo ves el contexto global vos? Empiezo por lo último que mencionas. Yo veo bastante improbable que sea una conspiración, porque uno de los grandes afectados por esta pandemia, en todo su alcance, desde el sanitario, al político y el económico, es China. China por primera vez este año, por primera vez en 40 años, o si no más, va a dejar de crecer. Xi Mm, Jinping, que tenía un proyecto de poder de enorme dimensión, quería transformarse, quería tener más peso que Mao en la historia china. Hoy está viendo cómo su poder está completamente atacado por los latigazos que dejó la pandemia, desde la desconfianza de los chinos, de la calle china, hasta mm, las críticas por cómo se manejó el surgimiento del COVID en el primer mes y medio, a, sobre todo, su relación con el mundo y cómo no le informó al mundo que venía la pandemia. Entonces, China no queda tan bien parado en este contexto global. No hay ninguna potencia que quede bien parada. Te diría que los países que mejor parados quedan son países pequeños o medianos, Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, algunos países africanos que por ahora se mantienen bastante estables. Entonces, hay una reconfiguración del mundo que es completa, porque no es solo lo económico, no es solo lo sanitario, acá hay una reconfiguración de las relaciones en el mundo, que es lo que yo creo que más va a modificar en el mediano plazo todo. Ahora, ¿cómo va a ser esa reconfiguración? Creo que es muy difícil de decir hoy, porque todo depende de cuánto dure esta crisis, es mm, lo fundamental. ¿Y cuánto dure después la crisis económica? Porque si la crisis sanitaria es larga, la crisis económica va a ser más profunda. Eso no es lo que ya todo más o menos estamos viendo. Va a ser más difícil recuperarse porque los efectos, desde el desempleo y la pobreza hasta los déficits fiscales, van a estar más profundamente metidos en la economía de cada país. Entonces va a ser más mm, difícil de erradicar. Y después recién, cuando el mundo logre primero mm, eh, batir la pandemia, luego batir la gran depresión a la que se enfrenta, recién emergerá cuál es la verdadera configuración que queda, cómo quedan las potencias. ¿Es China la nueva hegemonía global? ¿Es de mm, Estados Unidos? Ojo que Estados Unidos es un país muy resiliente, es lo que yo siempre digo. En la crisis de 2008-2009 todos dimos por terminado la economía norteamericana y tuvo los siguientes 11 años tuvo su mayor periodo de expansión en la historia. Entonces, Estados Unidos es muy resiliente y tiene una capacidad de aprender de sus errores, de algunos, no de todos, que China no mm. tiene. ¿Por qué? Porque China está atada a sus propios esquemas de poder, que es lo que le ha permitido llegar hasta donde está ahora, pero también es lo que le da muchísima rigidez. Entonces, ojo, no es fácil hoy decir que China va a batir a Estados Mm, Unidos y va a quedar parada como la gran potencia a la que vamos a ir todos a pedir ayuda, asistencia y alianza. mm, Eh, Creo que es muy difícil decirlo hoy. Vos sabés, Sí, te puedo decir sí. que Argentina eh, va a estar complicada, ya está complicada, si bien Sí. creo que en el aspecto sanitario estamos haciendo bien las cosas, nos cuesta mucho la Mm, cuarentena, sobre todo acá en la región metropolitana, que está mm, bastante larga y más estricta en lugar de más flexible, pero por ahora hemos logrado mantener a raya un poquito el virus, a diferencia mm, de Brasil, Perú o Ecuador. mm. Ahora, nuestro gran problema no es solo nuestra propia recesión, sino la recesión de nuestros tres mayores socios, que son Claro. China, Estados Unidos y fundamentalmente Brasil. Entonces, no va a ser fácil, creo que también va a incidir enormemente lo que nosotros logremos negociar con nuestros acreedores y cómo salgamos parados
en cuanto a confianza, que es un bien escaso respecto del mundo con la Argentina, después de eso. Entonces, creo que todavía es dificilísimo decir cómo va a quedar la Argentina, cómo va a estar la Argentina dentro de un año y medio, cómo va a estar el mundo también. Vos sabés que siempre me gustó ese título pomposo que decía el nuevo orden mundial. Ahora sí podemos llegar a usar ese título. Una vez que pase la pandemia, una vez que pase todo esto, ¿estaremos ante un nuevo orden mundial? Yo creo que el viejo orden mundial empezó a desarmarse lentamente cuando comenzó el siglo, o sea, en los primeros años del siglo XXI. Con algunos hitos como por ejemplo las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, el atentado y otras, las guerras, las crisis que se sucedieron, la emergencia de China. Ahora, ese desorden en el que estamos ahora no es la consecuencia directa de la pandemia. Lo que hace la pandemia es visibilizarlo y profundizarlo, el desorden. Entonces, será el mundo y todos sus actores, y acá en los actores no solo incluyamos a los estados, incluyamos a los organismos internacionales que cada vez van dando más pasos hacia atrás, incluyamos a las empresas transnacionales. Hoy el papel más fundamental es el de los laboratorios. Empresas que son transnacionales son los laboratorios, incluyamos a los organismos no gubernamentales, incluyamos a las sociedades, porque las sociedades son cada vez más globales. Hay que ver también cómo se configura la globalización. Entonces, son un montón de variables que están hoy armándose y desarmándose y volviéndose a armar, que yo no sé si de acá a 3 años, 5 años, un periodo más o menos de medio plazo para que el mundo vea dónde queda parado post pandemia, no sé si va a emerger un nuevo mundo, un nuevo orden. Vos me preguntás a mí, que creo yo personalmente, que no va a cambiar mucho nada. No va a cambiar mucho, se van a reacomodar un poco las piezas nada más. Por varias razones. Primero porque si el impacto económico es tan gigantesco como se proyecta hoy, o sea que todos vamos a sufrir enormemente, ahí va a suceder dos cosas. Va a haber una intención nacionalista en los estados, que es lo que ya se está viendo hoy. Vos ves hoy que cuál es uno de los grandes rasgos del desorden mundial, es la falta de cooperación internacional. Va a haber una intención nacionalista, seguro. Ahora, ¿va a ser posible esa intención nacionalista llevarla a la realidad? No sé, porque si las economías están tan maltrechas, nos vamos a necesitar unos a otros. ¿Va a ser posible desacoplar las cadenas de producción global en ese caso? Y yo tengo mis dudas. Vos fíjate que con toda la retórica de animosidad que hay y creciente, ¿no? Entre Estados Unidos y China, entre Xi Jinping y entre Donald Trump, muy por detrás de esto, muy por detrás de la pandemia, siguen hablando de poner en marcha la fase 1 del acuerdo comercial. Porque saben que no se pueden romper las cadenas de producción. Claro. Van a sufrir, seguro. Sí. Pero entonces yo no sé qué tanto se va a desacoplar económicamente la economía mundial. Ahí tenés un rasgo fundamental, que es la globalización económica del viejo orden mundial. El otro, el capitalismo va a sufrir. Ahora, va a tener como muchos embates, y ahí sí yo creo que no es medio temprano para decir cuál va a ser su resultado final, porque obviamente hay una emergencia del Estado como el último recurso y el gran recurso, porque lo estamos viendo en todas las ofensivas contra el virus, se van sacados por los estados y sus aparatos de salud pública. Ahora, eso también va a implicar que se mueva el estado del capitalismo hacia un nuevo modelo económico. No estoy tan segura, porque la producción va a seguir siendo capitalista, me parece. No creo que haya una nacionalización como se está planteando en la Argentina y como se está viendo en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque esto ya se vio en 2008-2009. Y fue una cuestión parcial y temporaria. ¿Por qué? Porque también tenés los actores económicos que no dejan que eso suceda. Entonces ahí tenés otra cosa, el capitalismo. ¿Cuán radicalmente va a cambiar? Y lo otro es la democracia liberal, que es el otro gran pilar del mundo, del orden mundial post Segunda Guerra.
La democracia liberal está bajo ataque desde hace una década y media aproximadamente, Sí. pero vos fíjate cuáles son los países que mejor han lidiado con el virus. Lo repito, Australia, Claro. Nueva Zelanda, los países escandinavos y Alemania. Ujú. ¿Cuáles son las democracias liberales por antonomasia hoy? Estados Unidos. Entonces, Sí. ¿cuáles van a ser los países que el mundo mire con admiración dentro de 2 años, cuando pasemos el estrago del virus? Sí, yo creo que van a ser esos. Entonces, ¿nos vamos a apartar de la democracia liberal o vamos a volver, salir de ese movimiento que se escapa de la democracia liberal, volver hacia ella para reforzarla? No sé, son preguntas. Yo tengo más que respuestas, preguntas. Sí, 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 sí. Pero no estoy tan segura de que el orden global vaya a cambiar tanto. Vos sabés que me quedan 2 preguntas por hacerte. La primera, no sé cuál es el orden, pero voy a intentar hacerlo. Que todos estén mal, ¿eso nos beneficia como país con las deudas que tenemos en el exterior y cómo está el exterior? ¿Nos puede llegar a beneficiar el hecho de que seamos productores primarios? ¿Todo eso nos beneficia que todos estén mal? Es una pregunta compleja. Es una buena pregunta, porque creo que también eso no debe escapar de la mente de nuestros gobernantes. Hay alguna rama, sobre todo entre los economistas, que dice que si todos están mal, vamos a nosotros estar bien porque van a ser un poquito más indulgentes en la negociación de nuestras deudas, y luego al ser exportadores de materia prima, sobre todo hacia China, vamos a seguir en pie porque eso no se va a cortar, que es cierto. Eso es cierto, la última parte. Ahora, lo otro no sé, porque también la Argentina llevamos décadas de generar desconfianza hacia el mundo. Entonces, es probable que el mundo tenga más indulgencia con otros países, por ejemplo Ecuador, que está en una situación financiera y económica similar a la Argentina, más que con la Argentina. Yo no estoy tan segura de eso, no lo veo. Creo que la Argentina ha cometido demasiados errores económicos y políticos en sus últimas décadas como para que el mundo vuelva a confiar en ella porque están todos mal, porque estamos todos mal. No, creo que no. Además, se podría pensar que van a ser más compasivos con la Argentina, no estoy tan seguro, creo que van a reservar la compasión para otros países. Y el que todo el mundo esté mal también quiere decir que todo el mundo va a estar todos los países van a estar ensimismados, entonces tal vez no haya tanta predisposición a el apoyo de otros gobiernos. Yo creo que no tiene una respuesta certera, perdón, porque tengo respuestas que no son precisas, pero hoy es muy difícil tener respuestas precisas, es como un ejercicio de adivinanza más que de proyección. Sí. Vos sabés que cuando finalizaba la década del 80, caía el muro de Berlín y comenzaba una nueva década, y ahí venía lo que tanto nos decían, que se acabó el mundo en forma individual, sino que todos íbamos a ser un solo mundo, que el mundo, mejor dicho, íbamos a ser todos unificados, que íbamos a ser todos cosmopolitas, que íbamos a tener una mayor integración. ¿Se acabó también ese sueño? ¿Cada uno va a entrar a mirar más su país antes que mirar hacia afuera o mirar al otro lado? Mira, creo que en el plazo corto seguro. Ahora, yo creo que esa tendencia está tan enraizada, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que lo veo muy complejo, que esta transnacionalización de la vida o internacionalización de la vida de un paso hacia atrás, de marcha atrás. Sí, obviamente va a haber un acto reflejo en el próximo año hasta que haya una vacuna que trabaje eficaz y seguramente sobre la gran mayoría de la población, o la población que no se haya infectado hasta ese momento. Obviamente que va a haber una mirada hacia adentro de los países y que implica no solo la economía, sino también los viajes, el turismo, el diálogo cultural, seguro. Pero una vez que el mundo se sienta seguro de nuevo, y esto es la seguridad, ya no la seguridad, es la seguridad individual, ¿no? Para salir de tu casa, para poder lidiar con tus propios miedos, para volver a confiar a que encontrarte con alguien en un café no te va a contagiar. Pasado ese plazo, que se va a pasar, eso seguro, se va a pasar. Tengo mis dudas de que no volvamos a esa vida más internacionalizada. Sí. La verdad que uno piensa que lo que pasa es que el problema que estamos teniendo ahora es que no sabemos cuándo vamos a salir de esto, ¿no? Esa es la suerte de bonus track, ¿viste? Como que no vemos todavía ni nada. Nosotros estamos en el peor momento y tal vez no sea
Yo creo que la Argentina en este momento se tiene, y sobre todo la región metropolitana, ustedes en Corrientes están un poquito más aliviados que nosotros acá en la región metropolitana y en otros países también, y hay que rescatar eso de la Argentina. O sea, el resto de la Argentina, salvo Chaco, la ciudad de Córdoba y la región metropolitana, están bien y pueden empezar a mirar hacia adelante. Ahora, en términos globales tal vez no, porque nos enfrentamos, en términos nacionales tal vez no, porque empezamos a subir la curva, ¿no? Empezamos ese recorrido en este momento, entonces no es el momento es enfocar la mirada en cómo hacer que esa curva no se empine como en Brasil o en Ecuador. Claro, sí. Ahora, después de eso, yo creo que vamos a aprender a convivir con el cuidado enormemente, y lo tenemos que hacer, pero yo sí creo que vamos a tener una vacuna. El mundo nunca fue testigo de semejante carrera tecnológica y científica por una vacuna, y creo que algún resultado va a haber. De hecho, todos los grandes científicos, todos los grandes infectólogos, epidemiólogos y biotecnólogos te lo dicen. De acá a un año. Ahora, después comienza otro complejo proceso, que es el de la producción, que la producción no es fácil, porque la producción demanda, y además en las dosis que va a necesitar el mundo, que se calcula que mínimo van a ser entre 4.000 y 5.000 millones de dosis para que alcance la población, sobre todo la población más vulnerable. Ese es otro proceso largo, que va a llevar varios meses, para el cual el mundo ya se está preparando. Obviamente los grandes productores de vacunas, en el sudeste asiático, en Brasil, se están preparando ya para eso. Los grandes laboratorios saben que ya tienen que poner su medida, y los gobiernos grandes están financiando eso. ¿Cuánto llevará la producción? Y después cuánto llegará la distribución para que llegue a los rincones más lejanos del mundo, como nosotros en la Argentina, otros meses más. Entonces, la Argentina se tiene que preparar para tener un año y medio largo, duro, movido e incierto. Pero yo sinceramente te digo, si nosotros fuimos capaces de acatar la cuarentena como lo hicimos, con la actitud cívica, con el respeto y la conciencia por la salud y por el otro, yo tengo fe en que los argentinos vamos a poder transitar. Y yo recién te hablaba de la resiliencia norteamericana. Nosotros también somos un país resiliente. Nosotros tuvimos una crisis casi terminal en 2001. Los números indican que puede ser mayor, pero no va a ser tan explosiva ni concentrada en unos meses, a lo largo de un año. Eso tiene su parte buena y tiene su parte mala. Pero creo que tenemos la resiliencia para pasarlo. Tenemos que tener la conciencia de que no va a ser un momento para nada fácil, a pesar de que vengamos de años difíciles. Pero es un año y medio, 2, y después volver a levantar la cabeza y ver el amanecer post-pandemia. Esperemos que sea así. Inés, te mando un beso grande y gracias, siempre muy amable con nosotros, Besos con Corrientes. Todos. Gracias. Igualmente, Inés Capdevila, una gran periodista del diario La Nación, en contacto con nosotros.